mostraré sobre este movimiento artístico que es el surrealismo, en el que encontraremos lo que es el surrealismo. Es uno de los movimientos más extendidos del arte contemporáneo y abarca también, además de las artes figurativas, a la literatura y el cine. Pues bueno, inicialmente para lo que tenemos que entender que es el surrealismo, pues tendríamos que aprender o entender lo que es el significado de esta palabra. Entendiendo un poquito el tema de esta palabra, vamos a comprender más extenso el tema del surrealismo. Nos hace mención que el significado literalmente es por encima, sur, del realismo, ¿sí? Lo cual supone que los surrealistas intentaban crear un arte que fuera más allá de la perspectiva limitantes del realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo es todo lo que nosotros conocemos, todo lo que está alrededor nuestro, que existe, que está dentro de este mundo. ¿Sí? Eso, para este concepto, es lo que le podemos decir al realismo. El realismo es todo eso que percibimos, que podemos sentir, que es que puedes sentir, que se puede ver. Lo subreal es todo aquello que no podemos ver o que está dentro de nuestros sueños. Inicialmente es el significado que le podríamos dar a surrealismo, ¿sí? Nos habla del surrealismo. Más o menos fue en la época de 1924 a 1966. Nos maneja estas épocas aproximadas, pero ahorita vamos a ver. Nos habla, pues bueno, darle un contexto a esto, una frase sobre el surrealismo que dice que el hombre no puede darle, no puede, perdón, visualizar un caballo al galope sobre un tomate. Es algo idiota, nos dice. Básicamente esto nos habla de lo que es el surrealismo, ¿sí? Nos dice que es uno de los más extendidos movimientos del arte contemporáneo y también abarca, además de las artes figurativas, a la literatura y al cine, ¿sí? Es un arte inspirada en la poderosa fantasía e interpretaba temas mitológicos cargados de sugerencias literarias y efectos escenográficos. Era relacionada a la metafísica. Nos decía que era una trayectoria tan poética y llena de lo absurdo, ¿sí? Así como era como lo definían al surrealismo. Nos habla que el surrealismo va muy ligado al dadaísmo, ¿sí? ¿Qué es el dadaísmo? El dadaísmo podemos ver que es este algo similar, muy parecido a lo que es el arte del surrealismo. Pues bueno, básicamente nos dice que el dadaísmo no significa nada si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que no significa nada. El primer pensamiento que revolotea en esas cabezas es de índole bacteriológica. Nos dice que el dada es anti todo, por eso se relaciona mucho entre el dadaísmo y el tema del surrealismo. Aunque dentro del dadaísmo, pues bueno, nos dice que a eso no se le puede dar una explicación alguna, y dentro del surrealismo nos dice que es algo real, pero fuera de, ¿sí? O sea, está ligado con lo real, pero no tanto, es como un sueño, es como
algo que existe dentro de la imaginación. ¿Sí? Aquí podemos encontrar que el dadaísmo fue de 1926 a 1923. El dadaísmo es anti todo. Anti-arte, anti-literatura, anti-dada incluso. ¿Sí? Y esto es el surrealismo. Dentro de algunos de los principales artistas del surrealismo, bueno, creo que a Salvador Dalí en su mayoría ya lo conocemos. Si lo vemos un poquito, la expresión de la cara, ese bigote es muy famoso. Nosotros lo encontramos en una serie muy peculiar, perdón, que es La Casa de la Moneda, ¿no? Y es uno de los principales actores dentro de el arte surrealista, ¿sí? Nació en España en 1904 y falleció en 1989. El surrealismo soy yo, decía él, y lo más surrealista es que es una afirmación probablemente cierta. Salvador Dalí fue quizás el surrealista más popular y uno de los máximos exponentes mundiales del arte contemporáneo. Ya fuera un genio o un artista estrafalario, su legado no pasa inadvertido incluso hoy en día y no podemos más que maravillarnos con la perfección técnica y el imaginativo contenido de su arte. Esta es una de sus obras. Aquí encontramos otras, algunas muy surreales, muy afines al tema. La persistencia de la memoria, esta es una de sus obras también muy sobresaliente. Se podría decir que esta es otra en la que él estaba apasionado con este personaje, Guillermo Tell. Él se podría decir que Salvador Dalí se figuraba, más bien se apasionaba con este personaje. Encontramos otras obras de arte. Cisnes reflejando elefantes. Creo que con esta obra de arte podemos apreciar lo que era lo surreal. ¿Sí? Creo que aquí alcanzamos a aprender, a contemplar el significado de este movimiento. Salvador Dalí. Una de las personas que estaba muy ligada al tema del dadaísmo y el surrealismo era Max Ernst. ¿Sí? Esta persona quiso representar en su obra el mundo de los sueños. Fue un surrealista militante y llevó este movimiento por todo el mundo. Para él, la parálisis ante un lienzo en blanco se solucionaba de una forma muy sencilla, sacando material del subconsciente. Y por eso decimos que el surrealismo va basado con los sueños. Fue un artista impredecible, siempre siguió la línea de la experimentación, nunca hizo lo que se le esperaba de él y huyó de lo que él llamaba la ceguera de la razón. Está ligado con el dadaísmo y el surrealismo, y estas dos obras entre sí dicen que tienen algo en común. Enseguida les voy a platicar, vamos a hablar un poco sobre una artista mexicana relacionado a el tema del surrealismo, a esta arte, que fue Frida Kahlo. En esta biografía nos habla sobre Frida Kahlo.
con su nombre completo Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, fue una de las pintoras más conocidas de México y este país fue uno de los integrantes principales de su obra. Los surrealistas quisieron ver en Frida uno de los suyos, pero ella siempre se mostró reticente por un motivo. Frida no pinta sueños, pinta su realidad. ¿Sí? No sabía que era surrealista hasta que llegó André Breton a México y me lo dijo. Su vida estuvo marcada por diversos factores. La mala salud fue uno de ellos. La polio de su infancia y sobre todo un terrible accidente de autobús dejó secuelas que cambiaron su vida. Ella fue una de las mexicanas más sobresalientes dentro del tema del surrealismo. ¿Sí? Pues bueno, no habiendo mucho más que agregar al tema de surreal, podría decirse que es todo sobre este tema y continuamos con el siguiente que es el neoclasicismo. Pues bueno, iniciando nuevamente un poco en los temas, perdón, que había tocado abordar, vamos a llevar a cabo el neoplasticismo y neoclasicismo. Sí, inicialmente vamos a llevar este neoplasticismo. El neoplasticismo. ¿Qué es el neoplasticismo? Es un constructivismo holandés también llamado de Stijl. Es un nuevo enfoque de las artes plásticas basado en las relaciones universales. En este nuevo movimiento, eh, podemos decir que es una reducción de todas esas artes a lo básico que es la pintura. Sí, dice, qué difícil es destilar todo lo que sabemos y sentimos en un sistema simplificado. Pues eso intentó Piet Mondrian. Uniendo cubismo y teosofía, reivindicó un proceso de abstracción progresiva donde las formas se irían reduciendo a líneas. Básicamente son líneas rectas, horizontales y verticales, y los colores a los tres primarios, el blanco y el negro. Eso básicamente es el neoplasticismo, ¿sí? No existe la profundidad, no existe ningún tipo de referencia figurativa, no existe ni siquiera una simbología. El neoplasticismo es arte puro, línea y color, unidas en un mismo espacio. Básicamente, así de sencillo es el tema del neoplasticismo. Sí, bueno, en este caso hablamos de la abstracción en este y otros estilos coincidentes en el tiempo en Europa. Era una forma de contribuir a un mundo nuevo y mejor después de una horrible guerra mundial, aunque quedaba por venir otra. Sí, dentro de estos podemos hablar que uno de los principales artistas es Piet Mondrian, de Países Bajos. ¿Sí? Él está dentro de la abstracción y del neoplasticismo, que nos hace mención que esas dos también tienen un poquito de unión una con otra. ¿Sí? Piet Mondrian, el pintor de los cuadritos. Fue un artista holandés que creó su obra en torno a la revista De Stijl, principal órgano de difusión neoplasticista. Para tipos como Mondrian, el arte debía ser representado a través de líneas rectas y colores puros. Sí, eso es básicamente lo que es el neoplasticismo. Algunas de sus obras son como esta, composición rojo, amarillo y azul. Mondrian empieza a dedicarse a pintar líneas rectas y colores primarios. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que es el neoplasticismo. Como esos tenemos muchos. Broadway, Boy Wig, composición número uno con rojo y azul. Y algunos otros. Le daba a algunas de sus obras el nombre de algunos países
No encuentro por aquí, pero hay una que se denomina la obra de arte como los Países Bajos, sí, que es originario, de donde es originario él, pues. Básicamente el tema de eh, neoplasticismo no es otra cosa que eso. Líneas rectas, cuadrados con colores primarios. Esta es otra de neoplasticismo de Piet Mondrian, denominado bosque. Otro de sus artistas representativos es Peter Keller, que esta fue su obra de arte, de estilo. En realidad no es un movimiento muy amplio, ni tampoco muy difícil de elaborar. Sus principales bases fueron sus colores primarios, líneas rectas. Entonces, sin más que poder agregar, continuamos con el segundo tema, que es neoclasicismo. Dentro del neoclasicismo, como bien dice su nombre, una vuelta al mundo clásico. Tras el frenesí barroco, así gira la rueda de la historia del arte desde sus inicios. Pues básicamente todo lo contrario a lo que es el neoplasticismo, ¿sí? En este es una nueva era del clasismo, en el que la ilustración extendió sus tentáculos hasta el arte y la razón de la antigüedad greco-romana. Vuelve a ser un faro por el que guiarse estética y filosóficamente. ¿Sí? Esto es lo que es el neoclasicismo. Vuelve el dibujo y la forma sobre el color y la mancha, que dejan de tener valor estético por sí mismos. Se valora la factura impecable, sin pinceladas del autor, se aprecia la temática histórica, incluida la historia presente como la Revolución Francesa y mitológica, mejor si estaban basadas en los clásicos. Esto es lo que es el neoclasicismo. Aquí básicamente pues es la representación del clasismo en su nueva era. Sus obras representativas de Pierre Subleiras, Caronte atravesando las sombras de la laguna Estigia. Pues podemos ver unas obras muy detalladas del cuerpo humano, sin tanta eh, pincelada, sin tanta delineación de los dibujos. Esta es una de las principales obras y de sus principales artistas más representativos tenemos a varios, entre ellos Joseph Wright of Derby, Elizabeth Bige Lebrun, Rosario Weiss, Hippolyte Flandrin, John Flaxman, José de Madrazo, Giuseppe San Martino y Francisco de Goya. Anteriormente habíamos visto que las mujeres era muy difícil de entrar en el tema de representar algún tipo de movimiento o estar eh, en el auge de este tipo de movimientos, y aquí nos podemos encontrar con dos principales personas femeninas relevantes dentro de este movimiento. Vamos a hablar de Elizabeth Bige Lebrun.
Durante muchos años, como sucede con la mayoría de las mujeres artísticas, Elizabeth Vigée-Lebrun fue una de las grandes ausentes de las enciclopedias del arte. Sin embargo, es una de las pintoras más importantes de su siglo. Su trabajo fue muy apreciado por todas las cortes europeas, hasta el punto de que la nobleza y realeza se disputaban al honor de ser inmortalizados por su pincel. Aquí están algunas de sus principales obras: Retrato de Ana Stroganova y La bañista. Joseph Great of Derby, llamado por todo el mundo Great of Derby por su lugar de nacimiento, fue un paisajista y retratista inglés que creó sus cuadros con típicos claroscuros a lo largo del siglo XVIII en el Reino Unido. Fue un ejemplo del artista de la era de la Ilustración. Esta es su obra más conmemorativa. Un filósofo da una lección sobre el planetario de mesa, con sus obras claroscuras, utilizando los tonos oscuros para darle profundidades a sus imágenes. Bueno, pues esto básicamente es lo que es el neoclasicismo. Inició su época de 1750 a 1820 y sus principales autores fueron estos. Y otros movimientos de la época de Edad Moderna fue el barroco, el realismo, el rococó y el romanticismo. En su mayoría de sus autores también no solo estuvieron dentro del neoclasicismo, sino también dentro de estos otros movimientos. ¿Sí? No habiendo más agregar, pues dejamos la presentación agradeciendo su atención y si pueden darle un like, les agradecería.